Buenos días, soy la alumna Norma Salazar Vázquez de la Universidad de las Peruanas de la filial Trujillo. Voy a realizar la siguiente entrevista que es referente a un tema de actualidad de interés de salud pública. La entrevista la voy a realizar a Alfonso Matute Salazar, de 22 años. Buenos días, Alfonso. Vamos a realizarte las siguientes preguntas. Primero, ¿qué sabes tú del coronavirus en nuestro país, COVID-19? Bueno, ante todo, buenos días. Referente al coronavirus es un tema de actualidad y más en nuestro país. Creo que no pensamos que iba a llegar hasta este punto del planeta, pero lamentablemente llegó a nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que, como se dice, aprender a convivir ahora con esta enfermedad y tratar de cuidarnos entre todos, ¿no? Porque es algo que no se va a ir pronto. Entonces es una enfermedad riesgosa y tenemos que saber cuidarnos. Bien, Alfonso. La segunda pregunta. ¿Sabes cuáles son los principales métodos de la prevención para evitar el contagio? Claro. En realidad los medios de comunicación sí han hecho un buen trabajo mediante redes sociales o por la televisión. Entonces creo que la mayoría de peruanos, y esperamos que todos, debemos saber los principales métodos de evitar los contagios, ¿no? Que son los más básicos. Lavarse bien las manos durante 20 segundos, mantener el metro y medio o metro de distancia, que es lo más recomendable. No acercarse mucho, evitar las aglomeraciones, evitar estar tocando las cosas, evitar también que estar mucho en lugares donde haya mucha gente. Entonces esos son los principales métodos para evitar contagiarnos. Bien, pues. A ver, la tercera pregunta. ¿Tienes conocimiento sobre los grupos de riesgo o las personas que son más propensas al contagio? Claro, lamentablemente no todo, o sea, la enfermedad es para todos, pero existen sí grupos que son más propensos a contraer el virus. Existen, por ejemplo, las personas mayores a los 65 años que de por sí ya tienen las defensas un poco bajas, entonces tienen que cuidarse más. ¿Por qué? Porque si el virus ataca y depende también de tu sistema de defensa en el cuerpo, entonces si el virus ataca, como ellos tienen ya su sistema de defensa un poco bajo, tienen más riesgo. E incluso también las personas que tienen enfermedades ya cronológicas o vienen arrastrando enfermedades ya anteriores que ya han tenido siempre, como la diabetes, la hipertensión. Entonces son grupos que deben tener más cuidado. Entonces por eso también que la cuarentena para ellos aún sigue, ¿no? Incluso los niños también, que bueno, por la edad algunos todavía no saben diferenciar o no pueden cuidarse tan bien. Y acá viene una pregunta que lamentablemente está viviendo el país. ¿Sabes cuál es la realidad que viven los hospitales públicos en nuestro país que atienden pacientes con COVID-19? Bueno, claro. En nuestro país, bueno, se ve todos los días por las noticias que la contingencia en los hospitales públicos no se dan abasto para poder atender a tantos infectados. Incluso hoy día a día hay más infectados en nuestro país, y es por lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Porque no tenemos la conciencia de tomar las precauciones del caso. Y bueno, nuestros hospitales siempre han tenido deficiencias y ahora estamos viendo el reflejo de eso, pues, porque no hay, al menos en los hospitales públicos ya no hay camas, no hay camas UCI. Acá en Trujillo, donde nosotros vivimos, la realidad es bastante complicada. En el hospital regional ya no se dan abastos. Eso lo vemos todos los días en redes sociales e incluso también en las noticias. Y bueno, ¿qué decir de salud? No están igual. Bien. Y ahora, con esto de la cuarentena, viene la última pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre las medidas que tomó el gobierno y la cuarentena que pasamos para frenar la propagación del virus? En realidad el gobierno, a mi parecer, sí ha hecho un buen trabajo en la medida que se puede, porque nos mandó a cuarentena cuando ya tuvimos el paciente cero. Entonces, en medida de lo que se puede, creo que sí ha hecho un buen trabajo, porque en realidad nuestro sistema público ya ha estado, el sistema ya de salud ha estado mal. Entonces ahora no se va a poder hacer algo en un año o en medio año que estamos recién viviendo esto. Entonces, conforme con lo que se ha podido, han podido también tratar de ayudar a la gente, ¿no? Con los bonos, con todo lo que ha salido
Pero incluso a pesar de todo eso, ya el gobierno no puede extender más una ayuda que pues por la misma economía tenemos que salir a trabajar. Incluso hay gente que no ha podido cumplir con la cuarentena obligada porque no tiene los recursos, entonces tiene que salir a trabajar. Así es. Entonces, con las deficiencias del gobierno, también es cierto que ha tenido varios errores, pero me parece que ha tenido buenos aciertos también. Bueno, ahora lo único que nos queda es tomar conciencia, ¿no? Ajustarnos a la realidad, y ahora nos toca cuidarnos pues a cada uno de nosotros, con nuestros propios medios y de acuerdo a nuestros conocimientos que tenemos. Gracias, Alfonso, por esta entrevista. Entonces,